Bueno, pues nada, oye, buenos días a todos en este Viernes Santo especial. He de confesaros que cuando hice esta convocatoria, lo estábamos comentando anteriormente con los ponentes, a los cuales agradezco que estén un Viernes Santo, un día festivo, contribuyendo a esta iniciativa de P2P Advice. Y es que no me di cuenta, la verdad, como estoy confinado, estoy aquí metido en casa en este modo de confinamiento, pues ni me di cuenta siquiera de que era festivo. Así que lo primero que tengo que hacer es agradecer a todos los que estáis del otro lado, que habéis hecho el esfuerzo, a pesar de ser festivo y estar confinados, de estar viéndonos, y a los ponentes que están aquí. Y como siempre, nada, dar un mensaje de ánimo y de apoyo a todas las familias y a todas las personas que estamos en casa y que estamos también viviendo situaciones, algunos dramáticas, bien por la parte sanitaria o bien por la parte económica o en su conjunto. De hecho, pues bueno, cada vez más vemos en las noticias que es más gente la que está metida dentro de un ERTE y con cierta incertidumbre. Así que, oye, yo desde este espacio y desde este invento del P2P Advice estoy encantado de poder compartir y estoy encantado de poder recibir a los casi más de 100 asistentes que hemos tenido en los dos anteriores eventos y con todo el buen feedback que estamos recibiendo. Sin más, voy a pasar a presentar a los ponentes y a los compañeros que han aceptado mi invitación a este evento de hoy, que tratará de la importancia de la compra sostenible en la reputación de marca, un tema yo creo que potente. Entonces, en primer lugar, presento a Julia Borsa. Julia Borsa, buenos días, consultora y ejecutiva de cuentas de EcoVadis. También tenemos a José Jurado, CPO de General Óptica. Buenos días, José. Hola, buenos días. También tenemos con nosotros a José María Serrayer, que es consultor de comunicaciones en Grupo Aries. Buenos días, José María. Buenos días, Eduardo, a todos. Y por último, y no menos importante por eso, a Paco Álvarez, CEO de Startify, que también ha colaborado con Valores Socialmente Responsables en Bolsarse y exdirector de comunicación de Spain, SIF y de DIRSE. Así que con estos expertos, pues el tema de... Buenos días, Paco. Con estos expertos, el día de hoy, pues hablaremos, como os decía, desde este evento, que os animo a los que estáis ahí del otro lado, si os surgen preguntas, a que en el botón este que tenéis debajo de la herramienta de preguntas y respuestas las podéis ir haciendo y las vamos a ir respondiendo. También a que nos sigáis por el hashtag P2P o por redes sociales. En concreto, Twitter se irá retransmitiendo en directo y luego lo haremos una redifusión. Vale, bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los factores clave del COVID-19, cómo ha evidenciado la relación con la responsabilidad social empresarial y de los aprendizajes que nos llevamos en este mundo ya inmediato. Y bueno, y como siempre daremos cabida a la parte de startup y pyme en la relación con el entorno de compras y en el entorno también de la responsabilidad social empresarial, que es lo que tocaremos. Así que yo lo que os quería contar ahora, los que me estáis sufriendo en este confinamiento por redes, pues veis que estoy mucho más activo haciendo articulitos. Entonces, pues el que quiera seguirme en mi blog de Medium, pues ahí en el perfil lo puede ver. Y uno de los artículos que escribía esta semana precisamente hablaba de la importancia de la compra sostenible respecto de la reputación de marca, con 3 factores principalmente, y además es que ese artículo, el primero, es una parte del libro que como siempre anuncio que promueve, que es este libro fantástico, El dilema de compras para el CEO, que me llevó un año escribir y que terminé de escribirlo en agosto del año pasado. Y en agosto del año pasado, releyendo este artículo al que antes os hacía mención, hablaba ya de estos temas de sostenibilidad y de la importancia de la reputación de marca, y hoy parece que más que nunca el New Normal, la nueva normalidad, ha venido para quedarse. Entonces, ahí se hablaba de que, efectivamente, desde compras, cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, parece que estamos hablando en primera instancia de riesgos, de cómo gestionamos pues, esos riesgos, tanto financieros, legales, jurídicos, incluso de fuerza mayor también, porque hay acciones de terceros que pueden impactar negativamente
en nuestra compra y en nuestra reputación de marca, o normalmente cuando se habla de fuerza mayor se habla de terremotos, pero ahora nos ha venido un terremoto en forma sanitaria, que es el COVID. Entonces, bueno, pues nada, eso al final, como parece obvio, trasciende a la reputación y trasciende de simplemente riesgos y compliance a la reputación de marca. Entonces, este evento, como sabéis, está montado para aconsejar, asesorar y darnos consejos entre los colegas y los expertos, y siempre arrancamos dando un consejo que os voy a pedir a cada uno de vosotros que hayáis dado en esta semana. El primero es el mío. El primer consejo que di, pues relacionado con este artículo, es cierto que había una pregunta al final en el que decía, oye, imagínate que te plantas delante de tu CEO y le dices, es que yo como comprador impacto en la reputación de la marca mediante la consistencia y la coherencia de tu marca, mediante las acciones que yo pueda pues tener con la relación con los proveedores. Y claro, había una persona, un lector que me dijo, ¿cómo podemos nosotros realmente impactar de esa manera? Pues el consejo que le di fue, no es que tengamos que impactar, es que lo estamos viendo que es completamente imprescindible y que en muchas ocasiones las crisis de reputación de marca, las soluciones las trae el propio proveedor. Entonces, bueno, pues nosotros somos los que tenemos esa relación con el proveedor como compradores y que construirla. Sin más, dejo de enrollarme, que me enrollo mucho, y os paso a preguntar, por ejemplo, Julia, ¿cuál ha sido el consejo que has dado esta semana? Bueno, gracias Eduardo, y aprovecho antes también para dar las gracias a Startify por invitarnos a EcoVadis y bueno, a toda la audiencia, ¿no? Que a pesar de, como decías al inicio, que ser Viernes Santo está ahí apoyándonos. Respecto a la pregunta de qué consejos he dado últimamente, pues cuando hablo con mis clientes o con directivos de compras, ¿no? Que están en un proceso de evaluación de proveedores con EcoVadis, lo que surge normalmente, o la pregunta clave es, hay que replantearse las cosas, ¿no? ¿Por qué innovar desde el departamento de compras? Ese es normalmente el consejo, es decir, pasar de la tradicional función de reducción de costes, ¿no? A también preguntarnos qué puedo hacer yo para generar valor, ¿no? A largo plazo en la empresa y optimizar los recursos que ya tengo. Yo creo que el COVID también es un buen ejemplo de un antes y un después, ¿no? Y de lo que se va a pedir a partir de ahora en las empresas a nivel de RSC o de compras sostenibles. Desde luego, pues unas medidas de seguridad, de higiene, ¿no? Y de salud pues mucho más fuertes. Y a nivel pues, ambiental, desde luego, la crisis del cambio climático sigue ahí, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que ponernos un poquito las pilas y asegurar que nuestra RSC es mucho más potente. Entonces, la pregunta, pues yo creo que sería, ¿dónde crees o dónde quieres ver a tu empresa en 10 años? ¿Como una empresa pionera e innovadora a nivel de sostenibilidad, ¿no? Con una buena gestión responsable y sostenible, o como una de esas empresas que salen en los periódicos por escándalos de emisiones o por tener pues, trabajo forzado en fábricas en China, etc.? Muy buena pregunta que se convierte en consejo al mismo tiempo y que daremos respuesta durante este P2P Advice de hoy. José María, ¿tu consejo? Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. Primero, agradecerte a ti y a la organización pues, el que nos hayáis invitado. Y bueno, pues saludos a todos también los que están escuchándonos, ¿no? Y mucho ánimo sobre todo. Yo el consejo que os doy, bueno, pues en este tiempo de cuarentena en el que, bueno, pues estamos pensando mucho, además de trabajando, por supuesto, pues bueno, me he marcado un objetivo importante que es pensar, porque es algo fundamental que tenemos que hacer todos, qué puedo hacer para ayudar a los demás, ¿no? Entonces creo que... Qué bueno. En esta situación en la que, bueno, pues es algo totalmente insólito y que no ha pasado nunca, tenemos que ver cuáles son las formas pues, de comunicar y sobre todo centrarnos pues, en este problema que tenemos sanitario, pero en la crisis que muy bien ha dicho Julia, pues de esta crisis climática que seguimos teniendo, ¿no? O sea, que esto es una realidad y al final pues está ligado a
a toda esta temática de la reunión de hoy de sostenibilidad y desarrollo sostenible, ¿no? Oye, Entonces, pues engarza perfectamente con el objetivo de este evento, ¿no? Ayudar y compartir, que compartir es crecer. efectivamente. Y yo solo quiero comentaros bueno, pues un movimiento que hay que se llama nocosters.org, el cual, bueno, pues divulga una nueva filosofía bueno, pues de consumir como piensas. Es algo muy, muy interesante porque al final, bueno, pues es una parte de concienciación de la parte de consumidores, en el que, bueno, pues hay que tener en cuenta los costes de un producto, ¿no? No solo el precio de venta que ves, sino el coste que hay, pues que pagamos todos, ¿no? Que es el coste de bienestar y el coste del planeta, ¿no? Entonces, bueno, pues es un movimiento muy, muy interesante que recomiendo y a modo de consejo también, pues para que la gente empiece a darle vueltas un poco a todo esto. Qué chulo, José María. Me lo había notado. No lo conocía. Yo también, yo también. Pues miradlo porque la verdad que está bastante chulo y al final se trata de hacer algo, ¿no? De dar un paso adelante y tanto como consumidor como, por supuesto, las empresas que tienen otras muchas más posibilidades de hacer cosas, pues bueno, ver qué se puede hacer, ¿no? Fantástico. Paco, ¿y qué consejo tienes tú para darnos? El micro. No, que estaba viendo Ahora. lo de No Costers que apuntaba José María y tiene una pinta bárbara en términos de consumo sostenible. La verdad es que no les conocía tampoco y son tremendos, ¿eh? Muchas gracias por el pase. Bueno, a mí el consejo, sí. El consejo que me han pedido, además esta semana, tiene que ver precisamente con la sostenibilidad. Pertenezco al comité de dirección de una empresa que se llama Becdish, que se dedica un poco a la inteligencia de negocio, inteligencia de mercado, y han lanzado una plataforma en abierto para medir la pandemia económica. Es decir, para, digamos, coleccionar los hechos relevantes y las acciones que van haciendo las distintas empresas de sectores de banca, seguros, transporte, turismo, etcétera, y medir, digamos, estos impactos y estas acciones realizadas por las empresas para darles respuesta. Y me preguntaron que cómo categorizar los hechos relevantes, cuál sería la forma más óptima de categorizar los hechos relevantes, y tras los obvios, pues ERTES, ERES, acciones, digamos, de teletrabajo, lo que surgió o los que yo les aconsejé incorporar como categorías clave fueron los planes de contingencia empresarial para la situación post-COVID y las acciones de responsabilidad social empresarial, las acciones de responsabilidad social corporativa que las empresas hicieran para atenuar el impacto en sus stakeholders de la situación del COVID. La plataforma, si queréis verla, es covid19.becdis.es/panorama. Si queréis, lo pongo en el chat y le echáis un ojo. El caso es que lleva ya un total de unos 300, 400 hechos relevantes, y los más numerosos precisamente son los relacionados con el tema de la responsabilidad empresarial. Lleva más de 80 de planes de contingencia, precisamente, 86 de responsabilidad social corporativa, y el tercer ámbito son los protocolos de prevención, pero está a más de la mitad de las acciones de RSC. Y diría que aquí creo que es bastante importante delimitar de todo este aluvión de acciones. Esta plataforma ha recogido casi 90 acciones de distintas empresas relacionadas con la RSC o con motivo de la crisis del coronavirus, y creo que es importante delimitar estas acciones y diferenciarlas del llamado greenwashing, ¿no? De este marketing verde hecho para aparentar que uno está subido en la ola de la sostenibilidad. Que no es realmente sostenible. Aquello que se habla de los 7 pecados capitales del greenwashing, de decir que eres verde con falta de pruebas, o de ser vago a la hora de decir que eres verde, o de abrir etiquetas falsas, o de lanzar una imagen verde irrelevante sin que realmente haya un respaldo de gestión sostenible. Y en principio
Si el consejo que daba era incorporar esa lupa al seguimiento de la pandemia económica en las acciones de responsabilidad social como principales vertebradoras de la reputación de esas marcas durante el COVID, pues el consejo que haría ahora es que a la hora de lanzar iniciativas sociales o ambientales o verdes, tener mucho cuidado con este greenwashing, ¿no? Con esta especie de lavado de cara sostenible, ¿no? Pues muy interesante, Paco. Muchas gracias por compartir pantalla. Vamos a pasar al siguiente y por darnos este consejo de evitar el greenwashing mientras dejas de compartir pantalla para poder ver al... Ah, perfecto. No sabía que había compartido pantalla. Al resto de compañeros. Y José, ¿cuál es tu consejo para nosotros? Bueno, primero de todo, agradecerte la invitación y sobre todo a todos los que estamos conectados, que me consta que hay algunos colegas también de la profesión. Y bueno, en cuanto al tema del consejo, yo voy a ser muy pragmático porque desde compras a veces nos hace falta esa practicidad. Yo básicamente me baso en cuida a tus proveedores y la relación con ellos, porque en momentos como los que estamos viviendo es cuando se demuestra realmente si estos proveedores los tienes al lado. Entonces, sí que es verdad que estamos teniendo todos muchos problemas con los suministros y inclusive con las negociaciones de facturas, de pagos y demás, y yo creo que ahora es el momento de hacernos reflexionar, no solamente de hacer esas compras a veces frías, ¿no? que todos estamos intentando también canibalizar a través de las plataformas de compras y de subastas, y también hemos de mantener ese punto, ¿no? de relación personal y sobre todo de establecer quiénes son nuestros verdaderos proveedores. Yo ahora en este caso lo estoy sufriendo lógicamente como cualquier comprador desde el punto de vista de que necesito ya más que una colaboración, necesito favores. Y estos favores los mantenemos y tenemos una buena relación con los proveedores, donde ya tiempo atrás los hemos trabajado, no viene de ahora pedir favores, sino meses atrás y años atrás hemos tenido esas relaciones que ahora nos permiten pedir esos pequeños favores o grandes favores y colaboraciones que en momentos difíciles, sé que todos los departamentos de compra lo estamos sufriendo, son importantes. Es decir, todos estamos viendo cómo las compras tanto de la administración, ¿no? Con los casos de productos sanitarios se han convertido en una odisea, pero también para los departamentos de compras de las empresas. Y aquí están las colaboraciones de los proveedores. Ese es mi consejo. Mi consejo es que mantengamos esa fuerte relación y contacto con los proveedores, porque en momentos como este son los importantes tenerlos al lado. Pues estoy muy de acuerdo contigo, José. De hecho, esta cadena de favores no se puede dar si no has hecho el viaje en ese roadmap de compras en el que has ido construyendo relación del que tanto hablamos y divulgamos, ¿no? Es completamente cierto. Para trascender de la gestión de riesgos, tenemos a la reputación de marca, no puede pasar si no le ponemos piel, aunque sea de momento virtual, con esa construcción de relación y que se concreten favores. Sobre todo haciendo hincapié en el abuso, digo abuso entre comillas, que estamos haciendo todos los compradores y empresas con la implantación de plataformas de compra donde solo nos basamos en la puerta fría de las compras y perdemos esa relación y contacto con los proveedores. Ahí es donde veo ese híbrido que hemos de tener entre compradores y proveedores. Pues no puedo estar más de acuerdo. De hecho, los 3 ejes del libro hablan de eficiencia, personas y negocio. Y una cosa que ya estamos hablando ahora es personas. Eso es así. Leía un informe esta semana de Deloitte en el que mencionaba que hablaba de la gestión de riesgos en línea con lo que decías, como uno de los principales ejes en los que nos estamos apoyando en este momento de crisis en el COVID, ¿no? Y ahí decía que los más preparados, las empresas más preparadas, pues están apostando en principio por esa gestión de riesgos y también por diversificación, por no tener los mismos huevos en la misma cesta y llegando a este punto de construir relaciones. Pues yo creo que aquí la pregunta es para Julia. Bueno, una de las cosas que estamos haciendo
todos en las empresas ahora, compradores y no compradores, creo que estaréis de acuerdo conmigo que es preservar la caja. Se hablaba de gestión de riesgos, cierto, se habla de diversificación, se habla de que estamos trabajando más, menos, pero parece que la máxima, porque por obligación empresarial, es preservar la caja. Entonces, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ligamos esa preservar la caja? ¿Cómo has relacionado, crees, Julia, que está la deducción por el COVID-19 con la falta de mecanismos de compra sostenible? ¿Y cómo crees que las empresas sostenibles son más resilientes hacia esta pandemia inesperada y con este factor que es preservar la caja? Pues muy buena pregunta, Eduardo, y lanzas un punto muy importante. De hecho, se ha escrito mucho estas últimas semanas, tanto por parte de la academia, ¿no? como de expertos en economía y de sostenibilidad, demostrando justo que las empresas con criterios ESG, ¿no? de Environmental Social Governance, han sido mucho más resilientes, han perdido menos que empresas sin criterios de sostenibilidad tan intrínsecos a su actividad. En particular, también se han mantenido más estables a nivel bursátil y, como decías, pues también al no haber puesto todos los huevos, ¿no? en la misma cesta, al tener proveedores más diversos, igual más locales, también han conseguido que la disrupción en abastecimiento pues, sea mucho menor. ¿Y esto cómo lo han conseguido? Pues yo creo que básicamente muchas de ellas tenían planes de contingencia ya de antes muy preparados, no igual en particular específicos a una crisis sanitaria, que yo creo que no la hemos visto venir, ¿no? Pero a lo mejor sí, como decías antes, a catástrofes naturales o incluso algunas a conflictos armados. Entonces, de alguna manera ellos ya tenían, ¿no? Una gestión de turnos, por ejemplo, ¿no? Establecida en casos extraordinarios como puede ser esta, ¿no? De trabajar en grupos más reducidos, igual en binomios, ¿no? Para evitar menos el contagio, empresas que tenían muy integrado ya el sistema de trabajo remoto y que a nivel de abastecimiento contaban con proveedores, como decía, pues más locales, más diversos, pero además proveedores ya evaluados y monitorizados de alguna manera que pudieran entender qué proveedores iban o no a seguir abasteciendo en estas circunstancias, ¿no? Igual pues porque tenían unas medidas de seguridad súper competitivas. Entonces yo creo que se ha demostrado que realmente estas empresas han sido pues las menos impactadas. Qué importante. Oye, Paco, y tú como exdirector de comunicación de DIRSE y de SpainShift, me gustaría preguntarte, yo creo que la pregunta del millón, ¿no? Que es para ti, por tu experiencia. ¿Quién es el principal impulsor de la RSC en las organizaciones? En primer lugar, ¿cuál es esa figura? Y también la sostenibilidad, ¿crees que es más rentable, que controla mejor los riesgos a largo plazo o simplemente, como mencionabas antes, es un decorado de marketing verde? En principio, bueno, hacer la precisión de que DIRSE asocia personas, es decir, directivos de responsabilidad social corporativa, que tendrán unos 400 socios, y SpainShift asocia empresas, es decir, son los fondos de inversión, fondos de pensiones, aseguradoras, bancos, que se dedican al ámbito de la inversión sostenible, de la inversión que tiene en cuenta factores ESG, de ambientales, sociales y de gobierno. ¿Quién es el protagonista o el gestor clave en las organizaciones verdaderamente responsables? Pues yo creo que está claro y viene en tu libro, en el propio título de tu libro, ¿no? El dilema de compras, ¿para quién? Para el CEO. No es posible establecer una estrategia de sostenibilidad que no pase por la función más transversal de todas. Cuando hace unos 10 años empezó a hablarse con fuerza del rol de responsabilidad social corporativa, que se decía en principio, luego empresarial para ampliar el scope a las pymes, normalmente se tiró de las funciones más próximas al concepto de la idea de que alguien se encargara dentro de las organizaciones de esto y asumiera la dirección de responsabilidad social corporativa.
y se cogió por un lado a los de recursos humanos porque se entendía que ellos eran los que mejor entendían o comprendían la voz del cliente interno, del empleado. Luego se tiró de la gente de calidad también, porque se entendía que ellos eran los que entendían mejor la voz del cliente externo, porque la medían. Luego se tiró de la gente de auditoría y de control, porque se interpretó se entendió que eran los que mejor entendían las funciones de buen gobierno, sin darse cuenta que esto es un modo de gestión, que la sostenibilidad es un modo de gestión transversal. ¿Qué le importa a ese auditor o qué puede entender ese auditor del fenómeno de compras sostenibles o del fenómeno del riesgo reputacional que te puede generar el que tus proveedores o que tus empresas invertidas estén haciéndolo mal? Porque se va a ocupar más antes de que lo esté haciendo bien tu consejo de administración. ¿Hasta qué punto ese director de calidad o ese director de recursos humanos reconvertido a responsable de responsabilidad corporativa se va a preocupar de tener estrategias activas de engagement, de poner interés en las políticas de proxy voting en tus proveedores o en las empresas en las que has puesto dinero para garantizar que esas empresas tienen un gobierno corporativo sólido o que son socialmente responsables? Es decir, nada que no emane del CEO o al menos del comité de dirección en términos transversales puede cubrir todos los ámbitos que en el fondo representa una economía de triple bottom-up, ¿no? De triple balance, que atiende a la parte financiera, pero también a la parte social y a la parte ambiental. Eso claro. Primero que has preguntado. Lo segundo sí que es la pregunta, yo creo, del millón, si esto es más rentable o menos rentable. Y es permíteme que te lo diga, es una excelente pregunta. Es la pregunta que todo el mundo se hace. Si es o no la sostenibilidad rentable, y yo diría que no lo es a corto plazo. Es decir, entendiendo la rentabilidad como un elemento cortoplacista, las inversiones necesarias para ser corporativamente social y corporativamente responsable no pueden ser rentables con una filosofía cortoplacista. De hecho, lo que hablaba antes José María de consumo responsable, el consumo responsable es más caro. O sea, si yo quiero consumir de forma responsable y me voy a un comercio justo, por ejemplo, voy a tener que pagar una prima. Esa prima hace que me retroceda ese consumo respecto a ir a comprarme una camiseta a €1 sabiendo que la fabrican en Bangladesh niños esclavos, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Lo que ocurre es que el largo plazo que entraña la sostenibilidad, la apuesta a largo, la apuesta con luces largas, reduce de tal manera los riesgos, y no solo los riesgos reputacionales, sino de todo tipo, y ahí está Volkswagen, ahí está Facebook, los riesgos a largo plazo, que en el fondo la rentabilidad no es solamente la parte del numerador, sino del denominador, se reducen de tal forma que a largo plazo sí que es demostradamente más rentable. O eso es por lo menos mi opinión. Pues efectivamente, te agradezco que pongas esa polémica, ¿no? Y esa crítica, que seamos autocríticos, porque para eso estamos aquí y tenemos un CPO, tenemos a José Jurado, se nos cataloga a los responsables de compras, se nos cataloga como los garantes de la eficiencia, y cuando hablamos de rentabilidad engarza muy bien con eficiencia. Entonces, yo te quería preguntar, José, desde el punto de vista de compra sostenible, pues parece evidente cuál es nuestra relación con la empresa, ¿no? Y con ese ganarnos o resolver el dilema de compras al CEO, como decía Paco. Pero es verdad que desde un punto de vista de ESGs, cuando tenemos que cumplir, según el tamaño de la compañía, con esos estados no financieros, ¿no? Ese informe no financiero dentro de las memorias que se presentan anualmente y en colaboración con la dirección financiera, ¿cuál es nuestra relación según tu punto de vista y cómo podemos poner en valor la función de compras desde ese punto de vista con la reputación de marca y la responsabilidad social empresarial? José. Yo creo que aquí tenemos un filón importante desde compras y en este caso en General Óptica sí que lo estamos trabajando desde las áreas de compra y con los stakeholders con el fin de primar los riesgos ante las compras y contrataciones. Esto también comporta que no solamente a la hora de aportar con nuestro principal stakeholder históricamente, que son los departamentos financieros, es en esos informes no financieros es preocuparnos
y ser líderes desde las compras de esta gestión de riesgos que va más allá de la sostenibilidad. Es decir, estamos hablando de mucha tipología de riesgos y que aquí compras, en este caso, en la organización lo que estamos haciendo es levantar la alfombra de forma continuada porque estamos en un modelo de compras descentralizado y lo vamos a pasar a un modelo de compras híbrido en la compañía y aquí está nuestro filón. El filón es levantar todos los riesgos con los proveedores que actualmente tiene General Óptica y los futuros proveedores, y es aquí donde hemos de empezar a levantar la mano con los stakeholders y decirles, señores, hay riesgos asociados a la compra y la contratación que han de estar ya plasmados y sobre todo con planes de contingencia por lo que pueda pasar. Otro punto importante es realmente lo que estamos haciendo también con toda esta gestión de los riesgos. Hasta ahora los planes de contingencia no existían, como aquel que dice. Las contrataciones y las compras ahora se basan y no se dejan pasar ni una contratación ni una compra si no existe plan de contingencia por delante. Qué bueno, pues muchas gracias, José María. No ha salido todavía el tema de los ODS. Ahí tenemos unos objetivos del milenio que tenemos que cumplir y tenemos una corresponsabilidad para cumplir en función de cómo sea la compañía, pues en cómo se alinean los KPIs estratégicos de la propia organización con ciertos ODS. Yo creo que no podemos, a veces escucho hablar de ODS, no sé si estáis de acuerdo conmigo, las compañías no pueden atacar todos los ODS. O sea, tienes que alinearte en función. Vosotros desde vuestra posición en Grupo Aries Comunicación como gestores desde hace 45 años de las artes gráficas, ¿cuál es vuestro punto de vista respecto de la compra sostenible y del alineamiento con estos ODS? Muy bien. Pues, a ver, hay algo fundamental que ha dicho José Jurado, que todo nace pues del pensamiento que tiene el CEO y cómo se traslada a toda la organización esto, ¿no? A partir de ahí, pues eso va calando y va creando una serie de sistemas de gestión pues para llevar a término los objetivos que te pones, ¿no? Nosotros en Aries tenemos un sistema de gestión responsable y en medio ambiente que sabemos que está constituido como un pilar fundamental de la organización. Además, es de obligado cumplimiento porque bueno, pues nos va a permitir mantener los requisitos que marcan las normas ISO, en nuestro caso, pues por el componente industrial que tenemos, ¿no? Además de cadena de custodia, que afecta a una serie de materiales que luego os comentaré si hay oportunidad. Todo esto está trasladado en una política de calidad y medio ambiente que se tiene que definir, se tiene que redactar con una serie de pasos, ¿no? Diseñamos esta política pues, para asegurar que hay un respeto al medio ambiente desde nuestra actividad, un uso responsable de los recursos. Ahí entra la parte de compra de recursos que estén controlados, que se gestionen de manera adecuada. Y luego, pues, el compromiso del desarrollo sostenible a todos los niveles de la organización. O sea, la organización pues, tiene una parte industrial, una parte más técnica y de oficina. Y bueno, pues hay que tocar todas las patas, ¿no? de esta organización. Además, bueno, pues en los últimos años, llevamos 4 años potenciando todo esto con la adhesión a la red española del Pacto Mundial, que va alineado con los ODS. Entonces, es la alternativa que existe en España, el Pacto Mundial, pues que existe para empezar a tomar medidas y a hacer acciones, como tú bien dices, no con poco locura, sino centrar los disparos, ¿no? De a qué objetivos vas a abordar, qué acciones vas a hacer. Y en el caso de la red española, del Pacto Mundial, pues te ayuda a alinearte con esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hay 10 principios que abordamos todos y bueno, pues de momento la verdad que a pesar de ser una pyme, pues estamos muy activos y muy comprometidos con todo esto. Hay sistemas oficiales para implantar y para certificar y asegurar que lo estás cumpliendo y que estás haciendo, pero por supuesto todo esto sale y nace del CEO siempre, como José Jurado ha dicho y que soy consciente porque lo veo de que en primera línea de que es así, ¿no?
Y fíjate que la gran mayoría de informes de responsabilidad social empresarial ponen en el top, en lo más relevante, siempre la reputación de marca por debajo de otros factores como puede ser la mitigación de riesgos o el propio compliance, ¿no? Que tiene más que ver con estas certificaciones y con este cumplimiento. Sin embargo, cuando te bajas más abajo y ves cómo enlaza con los criterios, pues están los criterios sociales y laborales en primer lugar, después están la ética de negocio y en último lugar la parte más de medio ambiente, ¿no? Esa es la foto, creo, que vemos en todos los informes actualmente. Entonces, la pregunta, José María, por continuar, es ¿qué lecciones aprendidas habéis sacado desde tu perspectiva de esta situación inesperada del COVID? Bueno, pues la verdad que yo creo que no paramos de aprender ni de tener lecciones en esta situación todavía, ¿no? A ver, yo creo que la principal lección son los valores, pues el cómo se están reforzando valores, ese crecimiento de valores de solidaridad que estamos teniendo en este momento, ¿no? Tanto a nivel de empresas como a nivel individual, con compañeros, el cómo fortalecer pues, la resiliencia, ¿no? Que vamos a tener lo que tener todos por narices. Y bueno, pues al final, bueno, pues yo creo que en Aries, como yo lo estoy viviendo, es una empresa en la que estábamos tecnológicamente muy avanzados, a pesar de ser una empresa industrial, bueno, sí que tiene cierto sentido, pero las nuevas tecnologías nos han permitido adaptarnos, tener una lección intensiva de esta agilidad de transformarte y adaptarte a esta situación que nos permita seguir manteniendo la actividad. Yo lo estoy hablando como proveedor para grandes empresas que lo que en este punto unas más y otras menos requieren, pues lo que ha estado diciendo José Jurado, esa confianza, esa cercanía de bueno, decir, oye, me tienes que solucionar esto, me tienes que hacer esto otro, y poder seguir activo y contar con el equipo y con la organización para poder hacer eso, ¿no? Bueno, eso pues es fundamental. Parece que certifica, ¿no? Ese posicionamiento en una empresa como la vuestra, en la que el medio ambiente es algo muy destacado, se pone más en valor la gestión ética, responsable y social y laboral. Parece que certifica ese orden de prioridades y de criterios, ¿verdad? Por supuesto, sí, así es. Oye, José, y como CPO, vosotros en General Óptica, ¿cómo ves este posicionamiento respecto de la reputación de marca, mitigación de riesgos y gestión del compliance? Bueno, yo creo que, a ver, para no ser ambiguo, está claro que los tres factores son importantes y desde compras debemos ser capaces de ponernos la gorra o el sombrero en cada uno de esos factores de riesgo. Ahora bien, para no ser ambiguo, yo sí me tengo que me decanto por la monitorización y gestión de los riesgos, porque si vamos a acaparar la gestión de riesgos, posiblemente estemos también cubriendo parte de las reputaciones de marca y compliance. Por otro lado, también tengo que deciros que yo personalmente y como responsable del departamento, sí que es cierto que tengo muy interiorizado y en el ADN desde hace muchos años el compliance es algo que los compradores debemos tener más que superado. Igual que nos han dicho, nos han tildado a la vida de que los compradores vamos siempre o hemos ido siempre a precio y a coste, etc. De hecho, todavía sigo recibiendo mensajes, incluso dentro de la organización, donde se nos tilda de que es que solamente vais a precio, solamente vais a coste. Esto forma parte del ADN de los compradores, es decir, no hace falta malgastar más recursos en ello. Al igual digo que el compliance también es algo que va dentro del ADN de los compradores. Es decir, creo que hace muchos años, donde habían casos de corrupción en los departamentos de compra, hablamos de hace 15, 20 años o atrás, el compliance lógicamente no existía y a día de hoy hemos madurado y hemos profesionalizado los equipos y los compradores y ahora sí que tenemos esa posibilidad de tener en el ADN de los compradores el compliance sí o sí es algo que va en nuestra gestión. Por lo tanto, me decanto por la gestión de riesgos que acapara y seguramente todo el paraguas de la reputación de marca y de compliance.
Pues así es, no puedo estar más de acuerdo en lo que dices, efectivamente. Paco, te quería preguntar, al final, como experto en este tema de responsabilidad social empresarial, ¿cómo, y con lo que comentabas antes de que habían otras áreas como más protagonistas en la propia gestión, por debajo de lo que es el CEO, como estamos diciendo todos, que es el que lo tiene que respaldar, ¿tú cómo piensas que la integración entre el responsable de compras con el resto de áreas funcionales y de gestores y y que están liderando la responsabilidad social empresarial se debe poner en valor? ¿Cuál es tu posición? Y por último, luego te preguntaría también, obviamente, cómo ves las lecciones aprendidas, igual que le preguntaba a José con esta pandemia, este brote pandémico. Cogiendo el testigo de lo que decía José, me parece muy interesante el tema del enfoque de riesgos. Y es muy interesante porque la reputación se gestiona así. O sea, hay dos escuelas mundiales de reputación. La principal es la que inauguró Charles von Brun en los años 60, que es la que ha dado lugar a la idea del Reputation Institute, que habla de que la reputación es imagen y que se construye top-down. Y luego hay una escuela que le ha contestado desde España, que son los Merco, los del Monitor Español de Reputación Corporativa, que tienen mucho prestigio internacional también y que produce informes sobre qué atributos pesan más en la reputación y donde se habla precisamente de lo que has dicho tú, los atributos éticos de gobierno, de liderazgo de productos, servicios, de precio, de eficiencia, que son los que competen a los directores de compras. Y es tan interesante el hecho de que el enfoque global parta del riesgo como que realmente el cuadrante mágico que creó von Brun de reputación era un cuadrante en el que ponía aquí la realidad percibida y aquí la realidad real. Aquí la percibida por la gente, por los stakeholders, y aquí la realidad. De manera que al final generaba 4 cuadrantes entre las cosas que eran malas pero se percibían todavía bien, las que eran malas y se percibían mal, las que eran buenas y se percibían bien, que era lo que había que potenciar, y las que eran buenas y se percibían mal, que eran las que había que comunicar de otra forma. Y situaba aquí el sol de los riesgos reputacionales. Precisamente el enfoque de reputación es atacar los riesgos, aquellas cosas que todavía se perciben bien, pero que realmente tú estás gestionando mal. Y eso va más allá que el compliance, va mucho más allá que el cumplimiento normativo. De hecho, la sostenibilidad debería traspasar la frontera del compliance. ¿Cuál es el rol del CPO y el rol que os veo a los directivos de compras, y más con esa filosofía que cuentas en tu libro de empoderamiento del directivo de compras, en la medida que lo pones al principio de todos los proyectos, en la originación y en la decisión del project management de toda la compañía, sea el proyecto que sea, un poco el rol que ahora quiere asumir estos recién llegados directores de innovación a las organizaciones y que en principio en muchas organizaciones lo asumir la gente de compras, pues en ese ir más allá, en ese control global de riesgos que tiene en cuenta no solo los riesgos tuyos, sino los riesgos de aquel al que compras, los riesgos de tu proveedor, que potencia ese engagement de tener presencia y decisión. Es decir, si yo estoy comprándote a ti, yo quiero tener presencia y decisión en tu triple balance. Yo quiero ver, que me demuestres que esta originación de tus bienes que yo te estoy comprando, de tus servicios que te estoy comprando, es realmente sostenible en el tiempo, porque me estás poniendo en un riesgo a mí. Y eso, la clave es el poder. Hasta que el director de compras no tenga poder orgánico suficiente para poder vetar una inversión de la empresa a su director financiero, o de poder vetar una compra a un proveedor por el hecho de que ese proveedor está faltando a Pacto Mundial, que decís antes, o no está demostrando a la empresa compradora sus esfuerzos en la reducción de huella de carbono, si estamos yendo por el lado ambiental, hasta que el director de compras no esté en el consejo de administración, el director de compras no va a poder hacer eso. Por eso el único que lo puede hacer es el CEO, ¿no? Bueno, pues efectivamente, esa es mi visión también compartida y es lo que intento
hacer ver a que todos los profesionales, incluido en este evento, tenemos nosotros que, los que nos tenemos que empoderar y resolver el dilema, si es que lo tienen los CEOs, somos los propios compradores. Si no, nadie va a venir a regalarnos. Tenemos la gran suerte de tener a Julia de EcoVadis, entonces hablabas de dos piezas fundamentales que seguro que Julia nos va a ayudar a comprender mejor desde su posición con la empresa, ¿no? Este punto que decías de lo real y el valor percibido, cuál es desde EcoVadis, que tiene relación con todas las empresas, esa posición. Y en segundo lugar, claro, cómo nos podéis ayudar desde una empresa como EcoVadis a los compradores que queremos empoderar la función de compras mediante la gestión de la responsabilidad empresarial. Yo creo que la pregunta es evidente, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas de las empresas que han sido menos perjudicadas bajo vuestra experiencia? Nos podemos apoyar y podemos soportarnos en ello. Pues empezando por la última que has hecho, y así lo ligo a ejemplos de clientes nuestros actuales. EcoVadis lo que precisamente confiere es esa visión sobre la cadena de abastecimiento y sobre el Tier 2, ¿no? En los proveedores de mis proveedores, que era el punto sobre todo de Paco, ¿no? Quiero ver qué están haciendo mis proveedores, que a lo mejor no necesariamente están aquí en España, están en otros países, pues en todo momento. Entonces, igual no necesito hacer una auditoría presencial in situ, no cada año, sino más bien un monitoreo constante mediante a lo mejor pues una evaluación más de documentación, de verificación de bases de datos, pues de compliance, listas de sanciones, de manera que yo obtenga esa información sin tener que moverme, ¿no? Entonces, EcoVadis lo que hace es precisamente estas evaluaciones personalizadas para cada proveedor, pues en función del tamaño de las empresas, del sector al que se dedican y también del país donde operan, porque obviamente habrá preguntas específicas para países en riesgo, como puede ser la esclavitud infantil, como puede ser temas de biodiversidad, que a lo mejor aquí en Europa pues no aplicarían, ¿vale? Y las mejores prácticas que he visto de clientes EcoVadis, a ver, en relación al COVID sí que he visto departamentos de compras que, bueno, cuando vieron un poco acercarse la crisis ya se abastecieron suficiente, ¿no? Para, en previsión de 6 meses, poder continuar esa producción. Y eso ha sido, digamos, clave para poder mantener, ¿no? Los servicios esenciales. Normalmente empresas de packaging, por ejemplo, que sirven al sector alimentario o el mismo sector alimentario, ¿no? Pues lo ha hecho así. Luego también hemos visto empresas que obviamente tenían proveedores más diversos y más locales que no han sufrido tanto, ¿no? Pues por esa cercanía. A nivel interno, todas aquellas empresas que tenían implementado ya un sistema de teletrabajo, al final la actividad del día a día más operacional o administrativa, pues ha podido continuar con bastante normalidad y no han tenido que hacer una inversión como otras, a lo mejor en equipos de portátiles o equipo técnico, pues porque no habían esperado, porque no tenían, digamos, teletrabajo y no esperaban una situación así. Y, por ejemplo, y volviendo al punto de José, ¿no? Que decía, sobre todo, pues mantener esa buena relación con los proveedores, y ahora es momento, pues, de hacer como un give and take, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? De dar y recibir. Entonces, Lavazza, por ejemplo, cliente nuestra, lo que ha hecho es no solo abastecer a sus mismos proveedores de material sanitario en el momento en el que todavía estaba disponible, ¿vale? Para continuar una producción de manera pues, segura, sino también a nivel económico, dando ese empuje. Hay que pensar que algunos de nuestros proveedores probablemente cuenten con solo 3 clientes y esos 3 clientes son los estratégicos y clave, y a lo mejor si me falla uno, yo no puedo remontar la empresa. Entonces, que me den un empuje así, ¿no? O a lo mejor unas concesiones que a largo plazo, pues bueno, se puedan gestionar, ¿no? De alguna manera a nivel de precio, etcétera, pues es de gran ayuda.
Qué bueno y qué importante ese apoyo en los proveedores y qué importante también, efectivamente, gestionar de toda la cadena de distribución, desde el taller 1, taller 2, hasta bueno, pues todo la cadena de suministro de una manera sostenible. Decía Gunther Pauli, creo que conocido por todos, ¿no? El dueño de la idea de la economía azul, que, que vivimos en un mundo en el que efectivamente la innovación mediante la sostenibilidad se puede hacer rentable. Al mismo tiempo, ¿no? Pues hay que impulsar alianzas para eso y lo que se menciona es las alianzas estratégicas con proveedores más locales que generalmente implica que sean más pequeños. Esto nos da paso a preguntarte, yo creo que a ti, Paco, ¿cuál es el planteamiento, ¿no? Respecto de la responsabilidad social empresarial y de sostenibilidad que está vinculando a la startup o a la pyme? Es interesante porque realmente el movimiento en pro de una cierta sostenibilidad en la gestión y ese triple bottom-up nació en las corporaciones, por eso era responsabilidad social corporativa. Luego, como bien decía José María, siendo una pyme se empezó a generar ese liderazgo en las pymes, de ahí que se pasara del concepto de responsabilidad social corporativa al concepto de responsabilidad social empresarial. Y ahora, gran parte de los más protagonistas en que la sostenibilidad nace de la propia misión, de la visión y de los valores de las nuevas empresas, la estamos teniendo los emprendedores. Y la razón es los públicos. Yo creo, hay varios estudios, hay uno en el que participó Naciones Unidas, que lideró Naciones Unidas, que habla de que la generación millennial, y probablemente eso es extensible a la generación centennial, a los que vienen todavía detrás, a los todavía más jóvenes, exige, ya ni siquiera valora, sino que exige por parte de las marcas en las que confía una apuesta clara y fidedigna y tangible de que esas empresas están devolviendo a la sociedad parte de lo que la sociedad les ha dado. Y no meramente cosmética, sino que además esta exigencia hace que todas las empresas que están saliendo, todas las startups que están saliendo al albur de esta digitalización y de esta nueva burbuja del fenómeno emprendedor, el fenómeno startup, que muchas de ellas están saliendo bajo la mentalidad de ofrecer servicios a esta generación millennial o de incorporarles a los servicios tradicionales, sea bancas, seguros, legal, de todo tipo, están naciendo con el gen de la sostenibilidad. Y esto es, digamos, transversal a todas las startups que conozco. Todas ellas tienen la sostenibilidad en el nacimiento, cosa que no pueden hacer las grandes corporaciones que llevan 100 años. Aparte de eso, y eso es muy importante, aparte de eso, es que existe un fenómeno emergente que son las startups que son en sí sociales. Es decir, startups que nacen con la idea de inversión de impacto, de cambiar el mundo, de generar una estructura empresarial cuya finalidad ya no es ganar dinero para los shareholders, para los accionistas, su finalidad principal, sino cambiar el mundo. Directamente nacen con los objetivos de desarrollo sostenible en la cabeza. Y aquí os recomendaría, además son amigos míos, un fenómeno agregador que se llama la Bolsa Social, del antiguo director de la Comisión de Valores en Europa. En la época de la crisis era director de la Comisión de Valores Europea y se lanzó a esta especie de aventura emprendedora que se llama Moncada, José Moncada, y la Bolsa Social lo que hace es microfinanciar en base a crowdfunding proyectos de impacto social. Entonces, en resumen, las startups yo creo que son ahora las protagonistas de la innovación en sostenibilidad. Y ese protagonismo se lo están quitando a las grandes corporaciones, que son más tradicionales en su aproximación a la sostenibilidad.
De hecho, por ejemplo, las compras sostenibles, que es el patito feo, entre comillas, porque es lo más difícil de gestionar, yo creo, admiro a Julia, gente como Ecovadis, que es capaz de medir toda la cadena de valor y la cadena de suministro en términos de sostenibilidad. Eso es lo más difícil que hay. Todo el mundo ha dicho, va de retro, jamás se han metido en eso, y menos los directores de compras, que, perdona que os lo diga, pero siempre habéis estado mirando la eficiencia y, por tanto, el coste, a ver quién es el guapo que le dice al CEO, este proveedor me cobra el doble, pero es más sostenible. Así que voy a ser la mitad de eficiente, pero voy a ser muy sostenible y te voy a quitar riesgos a largo plazo. ¿Quién es el director de compras guapo que hace eso? Por favor, dímelo, Eduardo. Pues efectivamente, has dado ahí en la tecla. Es así, es así. La nueva normalidad de la que tanto se está hablando ahora y de la que llevamos hablando muchos durante tiempo nos va a traer procesos de sourcing más agile, eso está claro. Es algo que nos llevan demandando el time to market, mejorarlo, y también la sostenibilidad, pero al final es cierto, la eficiencia es en lo que se concreta el valor que ahora mismo presentamos o el que nos está pidiendo los CEOs. Entonces tendremos que trabajar en torno a eso sin duda, sin duda. Por otro lado, como decías, la startup efectivamente viene ya en su ADN con ese punto social desde su propia creación. Eso también es indudable y lo vemos cada día. Y nosotros como responsables de compras cada vez más tenemos que aprender a contratar con startups que a veces, no siempre es el caso, traen una única ventaja competitiva y entonces resulta que nos encontramos, esto lo hablaba justo ayer y es un tema que me va a dar para otro webinar seguro, con que a ver cómo vamos a gestionar un proceso de compra poniendo en competencia cuando no hay competencia. Porque es que la startup lo único que te trae es la que te trae esa ventaja competitiva. Entonces, y más engarzándolo con el punto de vista de sostenibilidad. Esto me lleva a preguntarte, Julia, clarísimamente, ¿no? Por lo que mencionabas de medición, desde Ecovadis, ¿es únicamente la gran empresa la que puede medir esta sostenibilidad o la pyme también puede? Pues déjame que además haga un punto en lo que comentaba Paco de cómo a lo mejor una gran empresa que no ha tenido nunca inherente la sostenibilidad va luego al CEO, ¿no? Y le dice, oye, mira que este proveedor es más caro, pero es más sostenible. Puedes hacerlo al revés, puedes decir, oye, mira, este proveedor que tengo no es tan sostenible, pero apuesto por ayudarle a mejorar. Y ahí, ligado un poco con lo que hacemos en Ecovadis, es también precisamente dar unos planes de mejora a los proveedores, ¿vale? Porque a lo mejor yo tengo proveedores estratégicos con los que yo necesito trabajar, me he dado cuenta que a lo mejor están emitiendo demasiado, que tienen un ciclo de vida pues que podía ser mucho pues, mejorable, ¿no? Y lo que puedo hacer es ayudarles a mejorar sin tener que cambiar del proveedor. Eso podría ser una opción. Si la sostenibilidad es una cosa que solo las grandes empresas se pueden permitir, pues yo diría que no. Como decía Paco también, al final hay empresas, ¿no?, que ya nacen con la sostenibilidad como un eje estratégico y ese es su know-how y tienen una visión digamos, del futuro que es, pues, bueno, desde luego sostenible, ¿no?, y responsable, que quieren causar pues, un impacto positivo, ¿no?, el cambio de las cosas como se ha venido haciendo. Entonces, en Ecovadis trabajamos muchísimo con pymes, trabajamos con empresas familiares que tienen, pues claro, que quieren ser sostenibles no solo a nivel interno, sino también con sus proveedores. Y yo creo que la sostenibilidad es tan amplia que no es necesario, ¿no?, de querer abordarlo todo al mismo tiempo. Pues puedo ir pues, pasito a pasito. A lo mejor me quiero centrar en temas ambientales, ¿no?, intentar medir mi huella de carbono, intentar ver si puedo pues, generar menos desechos, ¿no?, o analizar el ciclo de vida de mi producto. Puedo hacer diversas estrategias. Y como buen ejemplo así de pyme podríamos hablar pues, de Davines, que justo no es un cliente nuestro, pero sí que estamos, pues, bueno, los conocemos mucho y es una empresa familiar italiana de productos de belleza, ¿no? Y su eslogan es belleza sostenible o, sí, cosmética sostenible. Es una empresa pues, muy pequeña. ¿Cómo se llaman? Perdona, Julia. Davines.
con D y V, Davines. Y ellos son una B Corp y a nivel interno están súper, digamos, desarrollados bueno, ¿no? En temas de igualdad de género, de acoso a nivel ambiental, pero luego con sus proveedores, pues bueno, tienen un sistema muy competitivo para, es lo que decíamos, ¿no? Evaluarles y monitorizarles. Así que yo creo que no es solo una cosa que grandes empresas puedan hacer. De hecho, al contrario, a veces grandes empresas nos sorprenden y ¿no? ya seguramente nos vienen a la idea algunas que no lo están haciendo tan bien. Decía antes José María, bueno, que al final el Grupo Aries es una pyme y yo he estado siguiendo muy de cerca los artículos que has estado publicando en LinkedIn de los mitos y verdades sobre el papel, ¿no? Vosotros os toca mucho la sostenibilidad porque al final pues trabajáis con papel y la gestión del papel y residuo cero es uno de los temas que está ahí en la mesa de los ODS y en la mesa de la sostenibilidad. ¿Cuál es tu perspectiva? Te voy a hacer una pregunta y antes de hacer la pregunta quería comentaros porque ya veo que hay algunas preguntas, que os animéis a lanzar preguntas antes de que terminemos a todos los que nos estáis viendo y después intentaremos contestarlas a la medida que podamos. José María, te preguntaba, ¿cuál es la relación con la startup y respecto de la sostenibilidad en el caso del papel? Bueno, pues yo creo que es una oportunidad para las startups el poder diferenciarse y sumarse a la sostenibilidad y al cuidado y al respeto del medio ambiente, ¿no? Sí que es verdad que hay un gran desconocimiento en el mercado, tanto en empresas como en la sociedad en general, pues de las posibilidades que existen. Pues en el caso del papel, de emplear papel que viene de unas fuentes controladas, tanto social como medioambientalmente, y que se puede certificar, ¿no? Entonces, al final nosotros somos portadores. Me ha gustado la definición de Paco, que ha dicho que las startups serán los agentes que traigan esta innovación en la sostenibilidad. Pues nosotros somos un agente, a pesar de ser una industria antiquísima, ¿no? Lo que es la impresión sobre papel, pues actualmente somos un agente que traemos la innovación a las grandes empresas, la innovación que se está trabajando sobre una materia prima como es la madera y como es el papel, certificar mediante una serie de procesos que el origen de esa materia prima viene de un sitio controlado, que se puede certificar y de esa manera pues se puede transmitir un compromiso con el cuidado y con el respeto del medio ambiente, ¿no? Fijaros además el caso de una startup que está muy vinculada con nuestro sector, pero es un caso de éxito estupendo, que además ha huido totalmente pues, del componente tecnológico que tienen todas las startups, pero ha hecho un híbrido, estaba en su ADN, ha hecho un híbrido entre lo artesanal, el papel, se llama Sido. Es de semilla, SHEEDO.es, y es una empresa que ha creado un papel en el que viene de fibras de algodón, de tejidos reutilizables, ha incorporado semillas para que se pueda plantar ese papel una vez que lo utilizas y puede crecer una planta. Entonces, bueno, es tremendo, un caso de éxito chulísimo. Es una startup, es una chica jovencísima que la ha desarrollado y al final, bueno, pues es estar en eso, ¿no? En tener el foco muy centrado en que se tiene que hacer algo y se puede hacer algo por el medio ambiente y por la sostenibilidad y llevar a la realidad esas cosas, ¿no? Qué chulo todos los tips que están saliendo, toda la información. Qué mal me sabe que estamos ya casi llegando al final porque lo estoy disfrutando muchísimo y creo que los que están del otro lado también lo tienen que estar disfrutando porque estamos aprendiendo un montón. Hay una pregunta que yo creo que se la voy a hacer a José Jurado. La hace Juan Carlos González y dice, ¿cómo convencer a un CEO desde un departamento que todavía no tiene el empoderamiento suficiente que se espera de ellos y la empresa un nivel de madurez bajo de la función de compras? Que la sostenibilidad no es rentable a corto plazo, como decía Paco Álvarez, y
al CEO solo le interesa su budget en curso, ¿no? La pregunta del millón, Juan Carlos. Te la lanzo a ti, José, ya lo siento. Sí que es cierto que es muy, muy difícil, incluso como comentaba Paco antes, difícil de convencer a un CEO de qué es eficiente o no versus los costes y sobre todo cuando hay poca madurez en cuanto a la función de compras. Yo creo que la apuesta no es a corto plazo y hemos de ser realistas. Es decir, esto es algo que hemos de empezar a pensar a medio y largo plazo, porque el que quiera ir a corto plazo creo que se estrella, o por lo menos ese es mi criterio. Es decir, en ninguna organización es capaz de asumir, como decía Paco, esa decisión, inclusive un CEO, cuando la función de compras está poco madura. Y en ese caso, yo creo que hemos de pensar siempre en el medio y largo plazo y, sobre todo, algo muy importante que creo que es importante para los compradores, introducir pequeñas fases y pequeños productos como prueba de la gestión de la reputación y de la gestión del riesgo. Yo os voy a poner un ejemplo. En una empresa como General Óptica, donde lógicamente hay muchos gadgets y mucho merchandising y demás, estamos apostando pues empezar a que no solamente el cliente interno, sino todos los empleados empiecen a ver las ventajas de tener un bolígrafo 100% corporativo y que sea todo el biodegradable. De toda la vida se ha consumido el típico bolígrafo de plástico, y estamos intentando convencer a la empresa con una acción tan sencilla como esta de introducir ese bolígrafo para que hasta inclusive el cliente final sea capaz de percibir de que aquella reputación y aquella sensibilidad con el medio ambiente también la tiene General Óptica. Qué bueno, pues estamos hablando de empoderamiento, estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de sostenibilidad, de innovación, estamos tocando todos los palos. Yo quiero agradecer a ti, os quiero agradecer a todos estar aquí, presentes obviamente, pero particularmente a ti, José, por esa divulgación y ese afán que compartes con otros como yo por empoderar y por divulgar los méritos y los logros de la función. De hecho, te has lanzado a hacer una encuesta en LinkedIn que creo que ya están los resultados. No sé si nos quieres compartir o comentar algo. Aquí tienes esta ventana abierta antes de que pasemos a los titulares finales. Bueno, únicamente se está trabajando en ella porque acabó el 6 de marzo, pero sí que os puedo adelantar que la participación ha sido de 774 personas. Muy agradecido y muy contento porque la verdad es que es lo que te ofrece una red como LinkedIn, esa universalidad y potencia en el destinatario. Y lo único que os puedo avanzar es que la función de compras sigue avanzando por lo menos en esos datos de forma transversal que acabo de leyendo, que acaba avanzando, que está trabajando de forma constante en la profesionalización y la maduración de las compras, pero nos encontramos con un dato que os avanzo. El 25% de los encuestados únicamente son los que piensan que los CEOs y las direcciones generales apuestan por la función de compras. Ay, pues esto es un dato que nos hace, entre comillas, pupa, ¿no? Como se suele decir, daño, pero también nos sugiere que debemos ir siguiendo poniendo mucha madera en la función de compras. Bueno, pues ahora se oye mucho, hoy más que nunca, cada crisis conlleva una oportunidad. Si eso es así, pues la oportunidad está en nosotros mismos. Tenemos que seguir empujando porque somos muchos los que empujamos y somos muchos los que creemos y son muchos CEOs, también a mí me consta, que también apoyan a las funciones de compras. Para terminar, os quería rápidamente pediros un titular corto, como dicen en la televisión. Yo no soy periodista, pero me voy apuntando todas las cosas estas. No sé cómo quedará, la verdad. Entonces, ¿cómo pensáis, no? ¿Cómo podría prepararse mejor a las empresas en un futuro inmediato? José, tú mismo. Pues mira, yo soy de los que piensan, y sobre todo en compras, que tener mucho músculo no significa tener fuerza. Es decir, esto lo hemos visto con las corporaciones muy grandes que también se han visto afectadas por esta pandemia en los suministros y en la cadena de suministro, con lo cual es básicamente trabajar muy, vamos a decir,
con nuestros stakeholders en los planes de contingencia. Los planes de contingencia son la herramienta que se han de trabajar y fortalecer en las organizaciones. Qué importante, los planes de contingencia. Muy cierto. José María, ¿tú qué titular nos das? ¿Tienes el micrófono? Sí. Bueno, pues yo creo que apostar por el cuidado y el respeto de la sostenibilidad y el medio ambiente ya no es un consejo, ya no es una obligación, ¿no? Es una obligación que hay que hacer y hay opciones para sumarse al cambio y adquirir pues, un compromiso real, ¿no? De que se lleve a cabo lo que se pone muchas veces en letras y en informes solo y no lleva a nada. Paco, ¿cuál es tu titular? Pues yo creo que el COVID o la COVID, yo prefiero decir el COVID porque sale más natural, a pesar de que la Real Academia quiere, como es malo, quiere ponerlo en femenino. Es una cosa extraña, curiosa de la Real Academia. Pero bueno, el COVID yo creo que está haciendo, la verdad es que igual no hay mal que por bien no venga, pero está haciendo mirar de una manera como yo no he percibido antes hacia la sostenibilidad. Hay gente, y esto es verídico, y además gente con solvencia que está argumentando que el surgimiento de esta pandemia está directamente relacionada con la destrucción de nuestra contraparte más valiosa, que es el planeta, y con el negacionismo relacionado con el cambio climático. Hay, y es constatable, la reacción empresarial hacia la responsabilidad social y las reacciones sociales de las personas, no solo de las empresas, son notabilísimas y son preciosas. Nos descubrimos nuestra mejor cara en esta reacción a esta crisis. El planeta en sí, por este confinamiento, aparte de por lo que podamos estar enfrentando al virus y a la expansión del virus, está recuperándose de la acción demoledora del ser humano contra él y realmente es apreciable que ahora mismo se está reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, a medio plazo la erosión del calentamiento global de una manera notabilísima también. Luego, creo que hay esperanza, y ese es mi titular, creo que hay esperanza en que todo sea, esta mirada a la sostenibilidad sea estructural y que se mantenga en el día post-COVID. Y que esta mirada incluya esta función de compras sostenibles que es la responsable, la falta de compras sostenibles y de una visión sostenible en toda la cadena de suministro es la responsable de las últimas 5 grandes crisis reputacionales gordas. Desde Facebook, que no vino por Facebook sino por su proveedor, hasta Volkswagen, que no vino por Volkswagen sino por sus proveedores de combustible, y las anteriores también, desde Enron, Qualcomm, Parmalat, todas las que tuvieron que ver con la crisis financiera tuvieron que ver con la falta de visión de compras sostenibles. Espero que esta esperanza sea real y que además lo ataquemos con orgullo sostenible o con visión RSC, ¿no? Pues, Julia, te voy a pedir tu titular respondiendo a una pregunta que tengo aquí que creo que es para ti. Además, así que cuadra perfectamente. Entonces, nos preguntan, cuando se habla de RSC y sostenibilidad, entiendo que también se evalúa que la empresa que suministra estos productos sostenibles para mejorar nuestra reputación de marca lleva o ejerce una política de buenas prácticas hacia sus trabajadores. Porque de nada serviría ser sostenible y que las empresas que nos suministran exploten a sus trabajadores. ¿Cómo controláis estos factores? ¿Lo hacéis? Creo que es una pregunta para todos, pero bueno, te la lanzo primero a ti y para ya cerrar también con tu titular, Julia. Bueno, creo que lo que se refiere Juan Carlos, que gracias por cierto por la pregunta, es si precisamente no se están evaluando a los proveedores, no solo a lo mejor en lo que ahora es más importante o inminente, que es el tema de seguridad, higiene y demás, sino a nivel laboral. Bueno, yo creo que es uno de los otros pilares básicos de la sostenibilidad, ¿no? Las medidas
o las políticas de trabajo que tienen, los derechos humanos. Es muy importante, desde luego, y eso se tiene que medir también. Hay unos KPIs claros, ¿no? Y además ligados a la Agenda 2030, donde la igualdad de género, ¿no? El controlar el número de mujeres en puestos de responsabilidad, el salario que se correspondiente al mismo puesto, tanto en una mujer como en hombres, las políticas de acoso, pues son clave para medir el trabajo, ¿no? Y luego, pues si nos vamos a países en riesgo, incluso estaríamos hablando también de esclavitud infantil, de sobreexplotación, ¿no? Si los trabajadores están teniendo un descanso cuando les toca y digamos, los mínimos que marca la ley. Entonces, eso, desde luego, que no sé si los compañeros aquí lo hacen, pero en EcoVadis uno de los pilares básicos, y nos basamos en el Global Reporting Initiative, en los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, es lo que hacemos, evaluar también en eso. Entonces, ya respondiendo al titular, yo creo que sería una mejor gestión de los riesgos y una optimización de los recursos a través de la tecnología y la innovación. Yo creo que ahora esto, lo que comentamos al principio, ¿no? El COVID nos ha servido como terapia, de hecho, para ver que podemos ser eficientes trabajando desde casa, que el trabajo flexible o más tecnológico es posible, ¿no? Incluso a veces, bueno, decía José que él tiene una sobrecarga de trabajo abismal, pero bueno, que en otros casos nos ayuda también a ser más eficientes por aquello de que no nos están interrumpiendo, ¿no? A lo mejor con reuniones o con preguntas pues en la oficina. Y a nivel de proveedores, pues yo creo que va a ser muy importante, eso sí, ahora tener visibilidad clara sobre nuestra cadena de abastecimiento. Eso va a ser fundamental. Pues muchas gracias, Julia. Muchas gracias a todos por ser fieles al formato y no extendernos más allá de la hora, que es lo que habitualmente estamos haciendo. Yo quería cerrar, aparte de agradeceros por estar ahí este Viernes Santo, con una reflexión. Seguro que todos habéis visto al ciervo este que iba por las playas de Huelva, gracias al confinamiento, ¿no? Y esto pues a mí desde luego me hizo reflexionar sobre algo que mencionaba Paco, de hacia dónde nos está llegando esto. Entonces, claro, con lo que hemos estado hablando durante todo el webinar de hoy de P2P Advice, hablamos de que la importancia de que los CEOs respalden la sostenibilidad es evidente, pero que hay que conjugarla con ese punto de competitividad y eficiencia empresarial que también es necesaria, y se mencionaba que esto es una carrera a largo plazo. Bueno, pues yo con esa imagen de ese ciervo en las playas de Huelva, no sé, voy a ser optimista y creo que en esta nueva normalidad vamos a cortar los plazos. Oye, muchas gracias a todos por por apoyar esta iniciativa, por haber estado compartiendo este tiempo, y nada, que ha sido un placer, que nos vemos en el próximo webinar, que por cierto hablaremos de un tema muy importante, que es cómo está afectando a los negocios el COVID desde un punto de vista financiero. Nos van a acompañar empresas que van a dar tips y directores de compras que van a dar consejos, y vamos a venirnos un poco más a nuestro mundo que decía Paco, ¿no? Más de la pura eficiencia y con esa mentalidad de caja y de preservar caja tan fundamental para las empresas en el día de hoy. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Placer. Que vaya bien. Un saludo. Gracias. Gracias.